Entrevistas. Once y 38 en toda la Argentina. En este caso vamos a continuar el programa y vamos a hablar un poquito acerca de la situación de nuestros chicos en las escuelas, ¿no? Algunos datos que se han desprendido también de algunos informes que ha dado a conocer Argentinos por la Educación en las últimas semanas. Incluso ellos la semana pasada, si no me equivoco, estuvieron aquí en la ciudad de Corrientes dando un reconocimiento a todo el trabajo que hace la provincia también en el marco de la campaña de alfabetización, que nosotros incluso también hemos dado a conocer en su momento esa campaña de influencers poniéndose la camiseta. Con un trabajo que tiene el compromiso de toda la Argentina, ¿no? Y que bueno, un poco también viene siendo empujado junto por Argentinos por la Educación con otras organizaciones también para que esto se cumpla. Vamos a darle la bienvenida a Sol Alzú, ella es analista de datos justamente de esta organización y gentilmente nos atiende. Sol, ¿qué tal? Buen día. Fabián y Julieta te saludan aquí, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Gracias a ustedes por la invitación. Por favor, bueno, vamos a empezar a hablar por este informe que un poco habla también de la situación de los datos de los chicos dentro de las aulas, digamos, y ustedes marcan algo que a mí me parece importante, que es que por lo menos los chicos tienen que estar donde tienen que estar, ¿no? Están en las aulas, eso es lo que también se releva del informe. En este caso, que el 93 o 99,3% de los chicos de primaria están en el aula y el 94% de los adolescentes de edad están cursando la secundaria. O sea, ese es un buen dato, por lo menos a priori, para empezar a conversar. Sí, exactamente. Bueno, nosotros venimos hablando hace bastante que en todo lo que es cobertura en el sistema educativo, nuestro país viene muy bien, tanto como mencionabas, en el nivel primario, en el nivel secundario. Las deficiencias comienzan, bueno, una vez que el chico ya está dentro. Por un lado tenemos también todo lo que está vinculado a el ausentismo, que es algo que todavía falta poder medirlo de manera más precisa, pero tenemos respuestas de los propios chicos de 15 años, 17, que dice que más de la mitad tiene más de 15 faltas, por ejemplo. Entonces ahí hay una cuestión de, bueno, el chico está, pero esta continuidad pedagógica sí, no termina dándose tal vez en la práctica. Y después, bueno, lo que siempre vamos hablando vinculado a la cuestión de los aprendizajes, ¿no? Tanto en lengua como en matemática. Lo cierto es que hoy en día hay una mayor, dificultad tal vez en matemáticas, sobre todo en el nivel secundario, pero las dificultades ya comienzan de manera muy temprana y lo que vemos justamente es que comienzan en ese, tercer grado, que es el primer grado que se evalúa, sí, que ya tenemos a la mitad de los chicos, ahora más de la mitad, 55%, que no entiende, mejor dicho, puede leer, sí, pero no termina de comprender como para poder hacer tal vez cierta inferencia, o vieron cuando hacen alguna pregunta de un texto que tienen que entender, sí, de repente quién es el protagonista del texto, cuál es el problema, qué es lo que está pasando. Bueno, ese tipo de preguntas son las que los chicos no pueden responder, y a partir de ahí es como que todo va acrecentándose como una especie de bola de nieve, sí, claro, que un poco ya lo hemos mencionado, pero siempre, yo digo, el público se renueva. Lo que tenemos después es que al final de la primaria solamente 45 de cada 100 chicos, menos de la mitad, llegan en tiempo y forma, esto es sin haber repetido y con los conocimientos necesarios en lengua y matemática, y ese 45 de cada 100 del final de la primaria pasa a ser un 13 de cada 100 al final de la secundaria. Entonces, los chicos pasan de grado e incluso muchas veces terminan la escolaridad obligatoria, pero lo cierto es que en qué condiciones lo hacen. Claro, o sea, esto que vos marcás también muestra un poco no sé si es falencia del proceso, las dificultades que hay en el medio, porque entiendo que uno en un contexto de educación primaria, familiarmente, socialmente es una cosa, y ya en la secundaria por ahí con la adolescencia, con otros problemas, quizás la realidad te obliga a salir a trabajar, a ayudar a tu papá, a quedarte a atender el kiosquito o lo que sea. Digo, uno entiende que el rol dentro de la familia cuando uno es más grande es distinto, pero los números marcan justamente que el contenido se va perdiendo, por lo menos en el transcurso de nuestra trayectoria escolar. Exactamente. Y en algún momento, por ejemplo, tal vez el abandono escolar de repente era una cuestión muy preocupante.
hoy en día lo cierto es que, por suerte, no es el mayor de los problemas del sistema educativo, e incluso, por eso digo, ni siquiera la repitencia termina siendo el gran problema, sino eso, el hecho de que los chicos están, pero bueno, es esta inclusión, pero a la que le faltó la calidad educativa como un componente, que lo cierto es que sin esa calidad termina no siendo una inclusión real, ¿no? Porque también las oportunidades que se van delimitando después, bueno, difieren para cada uno de los chicos. Y por ahí el criterio de evaluación también no sería una cuestión a tener en cuenta. Pienso en esto que estabas diciendo, que también muchos chicos con este problema de comprensión lectora, tanto en primaria, después vienen arrastrando esta problemática cuando llegan a la secundaria. ¿Por ahí eso no también sería una cuestión a tener en cuenta? Bueno, sí, lo que pasa mucho, que esto nos comentan los docentes, es que, por ejemplo, los chicos hay veces que las operaciones matemáticas de repente las entienden, pero no entienden la consigna. Entonces, bueno, ahí hay algo fundamental, ¿no? La comprensión lectora como esa herramienta base para el resto de las materias, para el resto de la escolaridad. Y sí, siempre esto como que se va acumulando, ¿no? Que los docentes de secundaria dicen, no entiendo cómo llegaron a secundaria con este nivel. Los docentes universitarios en el primer año dicen, no entiendo cómo terminaron la secundaria con este nivel, y así sucesivamente. Pero bueno, es parte de también, parte de la manera en la que se evalúa, pero parte de la manera en la que se estructura todo el sistema educativo, ¿no? Eso es lo que hace complejo también, porque digo, cada categoría dentro del sistema educativo tiene o se rige de manera distinta. Pareciera que no hay como una conexión entre los distintos niveles, ¿no? Es como, listo, acá terminé mi proceso, te haces cargo vos cuando empezás la secundaria, y cuando terminamos la secundaria ya es problema del docente terciario o universitario que tenga que compensar esa falta de contenidos con las que los chicos puedan llegar. ¿Ustedes sienten que esta discusión va a llevar a la modificación de alguna manera de nuestro sistema educativo, que es momento por ahí de rever algunas cositas? Bueno, sí, un poco es lo que se está empezando a plantear, bueno, más allá de ciertas normas que siempre se discuten, como la cuestión de la tecnología, por ejemplo, en las aulas, que estuvo como bastante en furor también este año. Ahora de repente, bueno, la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que está reestructurando o buscando la manera de reestructurar lo que es la educación secundaria. Bueno, si bien la estructuración tiene cosas más complejas, pero uno de los puntos, por ejemplo, es que de repente uno no tenga que recursar un grado o un año, sino que sea más dividido según materias. Exacto. Entonces vos, por ejemplo, podrías estar en tercer año, pero cursando matemática de primero, con una lógica un poco más parecida a lo que es la universidad muchas veces, exacto. Porque también en toda esta cuestión de la repitencia, siempre está detrás la idea de, bueno, la inclusión, ¿no? Que era lo que hablábamos hoy al principio, que muchas veces es, bueno, tal vez uno hace repetir a un chico, sobre todo en los grados donde son un poco más chicos, por una cuestión de los aprendizajes, pero que eso también genera un impacto en el niño, en todo lo que es la socialización, en que pierde ese grupo de amigos, ese grupo en el que se sentía contenido. Entonces, siempre es como esa delgada línea, ¿no? Entre bueno, ¿qué pesa más en este punto? Claro. Y Sol, también para cambiar un poquito de tema, que también veo que está dentro de los resultados del estudio, veo que dice que los casos de violencia entre niños se multiplican. El 63% de los estudiantes dice haber sido agredido por un par en la escuela o en redes sociales. ¿Nos puedes contar un poquito sobre eso? Bueno, sí, eso estuvimos viendo. Lo interesante es que, y nos pasaba a nosotros mismos cuando íbamos procesando los datos, que por un lado, en un primer momento parecía que estaba todo relativamente bien, porque la mayoría de los chicos te decía que la pasaba bien en el colegio, que le gustaba ir, el 99% que tiene amigos y amigas, que se llevan bien con los docentes, pero cuando empezás a profundizar un poco más, están estas situaciones que bien mencionabas, 6 de cada 10 chicos que sufren algún tipo de agresión por parte de sus compañeros, que esto puede ser desde amenazas, burlas, tanto en el aula como en redes sociales, porque hoy en día también tenemos esa cuestión de que, bueno, muchas veces lo que empieza en el aula sigue incluso más allá, y que también es difícil, bueno, tal vez asignar responsabilidades, ¿no? Como que, bueno, esto es por parte de los compañeros, pero es fuera del aula, entonces cómo se manejan esas situaciones. Y también vemos el caso de chicos que se sienten discriminados. Hay un 36% de los chicos a nivel país que se siente discriminado por su manera de, por ejemplo, de cómo se viste, por su manera de ser, por su, orientación sexual. Esto es lo que dicen los propios chicos, y de vuelta, tener en cuenta que son chicos de 11 años, pero que ya están pudiendo identificar todas estas situaciones. Y también nos pasó esto, ¿no? Que de repente era como esta contraposición entre, pero por un lado parece que está todo bien, y por el otro tenemos situaciones de agresión y discriminación. ¿Qué es lo que está pasando? Y lo que nos dice la gente que está en el aula es que muchas veces hay cierta
normalización de esas situaciones, ¿no? Que no es lo ideal, todos lo sabemos, pero que se convive, es un contexto en el que se convive con la exclusión o con situaciones de violencia muchas veces. Uh-huh. Incluso pienso que, ahí sobre esto que estás diciendo también, que la escuela sigue siendo como ese lugar que ocupa un rol importante a la hora de detectar este tipo de situaciones vinculadas por ahí a las violencias, como siendo ese núcleo en donde, bueno, se pueden desprender las actuaciones correspondientes para lograr una actuación un poquito más efectiva y más rápida, ¿no? Sigue como manteniendo ese lugar de contención, como vos mencionabas hace un ratito. Bueno, sí, eso es interesantísimo, lo habíamos visto en un informe también para el nivel secundario, que la escuela era fundamental en esto, en identificar situaciones de violencia, en que los chicos puedan hablar ahí, incluso situaciones que tal vez no eran propias de la escuela, sino del hogar o bueno, por fuera de la institución. Sí. También veíamos esto de que mientras más se hablaba de violencia o de distintas situaciones que se pueden vivir tal vez en la niñez, en la adolescencia, en la escuela, cuanto más había esos espacios de conversación, también los chicos seguían como hablando más o se interesaban más por el tema. Esto todo, bueno, me dio con los datos. Y además, otra cuestión fundamental acá, volviendo a los chicos de 11 años, es, bueno, cómo está actuando la escuela hoy respecto a esas situaciones de violencia y discriminación. Lo cierto es que la buena noticia es que vemos que prácticamente no hay, son mínimos los casos en los que se ignora la situación. Siempre se hace algo, la cuestión es, bueno, eso que se hace tal vez responde todavía a métodos más tradicionales, claro. Podríamos decir el típico de escribir una notita en el cuaderno de comunicaciones, citan a tus padres, que está bien, porque los padres, por supuesto, tienen que estar informados, pero eso también hace que muchas veces esa situación quede como cerrada a el agresor y la víctima, si se quiere, entre comillas, y también deja por fuera el resto del curso que muchas veces no sabe qué hacer ante esas situaciones, porque de vuelta, son chicos de 11 años, lo están molestando a tu compañero, lo están agrediendo, vos no sabés si meterte y que capaz terminan agrediéndote a vos, si le contás a la maestra y terminan tomándote de punto para el resto del año. Entonces, toda la evidencia, lo que muestra que mejor funcionan en estos casos es, bueno, todo lo que es preventivo, estos talleres, estos espacios de conversación, para todo el aula, para las familias también muchas veces incluidas para saber cómo actuar cuando detectan algún tipo de situación de este estilo. Y bueno, nada, siempre tener como esta mirada más integral, ¿no? Que la convivencia escolar sea algo que se pueda abordar desde todas las materias y no solamente en, no sé, tal vez 40 minutos por mes o por semana que uno le dedique a una charla de ese estilo, por ejemplo. Claro, por ahí habría que ver esto, como decís vos también, qué seguimiento se le dan a estos casos, porque en muchas ocasiones ocurre esto que bien mencionabas, que qué sé yo, un chico reporta o dice, me están haciendo bullying, o le dice a una maestra, y el procedimiento muchas veces termina empeorando la situación y profundizando más mucho esta situación de burla hacia el alumno que es víctima o hacia el victimario, digamos. Totalmente, sí, y muchas veces termina pasando esto también todavía de bueno, que no salga de acá, que tiene esa cosa medio secretosa, o que a veces los padres, y con la mejor de las intenciones, porque uno siempre quiere lo mejor para sus hijos, no sé, deciden, por ejemplo, cambiar de colegio o cambiar de curso en la medida de lo posible. Pero bueno, muchas veces, de vuelta, estas situaciones como que no se solucionan de esta manera, sino que se termina acrecentando el problema por otro lado. Y después cambia un poquito la discusión, pero me parece que está interesante pensar y replantear, porque a veces uno entiende que los problemas coyunturales de la economía, de lo que pasa en la Argentina, solo afecta a aquellas personas que por ahí ya estamos trabajando, estamos haciendo un día a día, y sin embargo ustedes, a través de este informe que de alguna forma tiene como título Un futuro lleno de dudas, muestran justamente el impacto y la injerencia que tiene toda la discusión en torno a la economía y la coyuntura de la Argentina toda, en función de la perspectiva de los chicos una vez que terminen la secundaria. Bueno, sí, en este informe tenemos la respuesta de los chicos de 15 años que dan en las pruebas PISA, que son pruebas que se toman a nivel internacional, entonces está bueno porque también permite comparar con, bueno, qué es lo que está pasando en otros países. Nosotros lo que vemos es, por un lado, la buena noticia, porque por suerte cada tanto tenemos buenas noticias también, es que los chicos sí sienten que la escuela les aporta herramientas que pueden ser útiles para su futuro, para el día en el que trabajen. Hay un 76% de los chicos que tiene esta mirada. Y que también la escuela los ayuda en la confianza a la hora de tomar decisiones, que bueno, sobre todo en esta edad de la adolescencia es fundamental la toma de decisiones,
Pero tenemos este otro lado, como bien vos decís, de bueno, hay una preocupación claramente que los chicos no son ajenos al contexto en el cual están, y tenemos 6 de cada 10 chicos que les preocupa que el dinero no sea suficiente para hacer lo que les gustaría una vez que terminan la escuela. Y acá un poco nos preguntaban, bueno, pero ¿qué es eso que les gustaría? Sí. Porque las pruebas PISA no lo preguntan específicamente y nos decían, capaz que los chicos tienen la idea de, no sé, tomarse un año sabático. Exacto, sí. Pero lo cierto es que con las pruebas Aprender, que esa se pregunta a los chicos de 17, nosotros vemos que no, que los chicos están bastante enfocados, podríamos decir, en el futuro. Hay un 85% que quiere seguir estudiando, algunos solo estudiar, hay un 52% que tiene la idea de estudiar y trabajar, que también muchas veces, bueno, responde a estas posibilidades del contexto. Uh-huh. Y cuando vamos a la realidad, porque esta es la expectativa de 17 años, 85% quiere seguir estudiando. Cuando vamos a la realidad, vemos que solamente un 38% logra seguir estudiando, ya sea solo estudiar y trabajar. Hay un 12% que no estudia ni trabaja, y hay un 26% que ni siquiera pudo completar la secundaria. Estos son chicos entre 19 y 25 años, todavía jóvenes, sí. Que no pudieron completar la secundaria. Y además, bueno, ni hablar de las diferencias de vuelta, siempre por nivel socioeconómico, por ese contexto. Porque este 26% que no pudo terminar la secundaria, en el nivel socioeconómico más desfavorecido, sí. Es un 44%, casi la mitad, claro. Entre 19 y 25%. Mientras que en el nivel socioeconómico más favorecido es un 4%. Claro. Entonces, bueno, está ahí esta diferencia, ¿no? Cómo el contexto muchas veces termina limitando estas posibilidades. Y Sol, de estos chicos que por sus condiciones socioeconómicas por ahí no pueden terminar la secundaria, no sé si se pregunta o no, pero en algún punto pensaron en poder hacerlo, ya sea con alguna manera, digamos, de completar esos estudios, o ni siquiera ven que valga la pena hacerlo, digamos. Bueno, es una buena pregunta. La verdad es que no se pregunta específicamente, pero de vuelta, como había una expectativa de seguir estudiando e incluso de trabajar, lo cierto es que no parece que sea una falta de expectativas, sí. Digamos, porque bueno, claramente el no terminar la secundaria los limita para el nivel superior, universitario, pero incluso en el mercado laboral sí, hay un montón de trabajos que están limitados por la falta de título secundario. Pero bueno, termina siendo este golpe con la realidad, ¿no? Y que muchas veces de vuelta está vinculado a esto que mencionábamos al principio, de los aprendizajes. Está bien, los chicos llegan al último año de la secundaria, pero ¿en qué condiciones? En ese caso que ya ahí tienen que terminar de rendir las materias si es que les quedaron previas o demás, muchas veces se demoran más de un año en poder terminar de rendir estas materias que tenían pendientes, e incluso a los que efectivamente finalizan el nivel, esos conocimientos de base que son menores de los esperados, podríamos decir, bueno, los termina limitando o termina generando que sea un salto enorme cuando quieren ingresar al nivel universitario, al nivel superior. Sol, muchísimas gracias como siempre por el tiempo, muy amable. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes siempre por el espacio. Por favor, gracias. Un abrazo grande. Sol Alzú charlaba con nosotros, analista de datos de Argentinos por la Educación, justamente en función de estos 2 informes, 2 de tantos que ellos habitualmente dan a conocer, una vez cada 2 semanas más o menos, incluso una vez por semana, dependiendo de la situación, que bueno, hablan un poquito acerca de la realidad de los chicos en las escuelas, ¿no? Y sobre todo con datos, que es lo más importante, porque por ahí uno puede tener alguna presunción y decir esto no está funcionando, esto está funcionando mejor. Incluso me parece interesante el debate que ella mencionó en un momento que se está dando en torno a la repitencia. Hoy un poco generalmente creo que siempre se asoció la repitencia casi como un castigo por no haber cumplido con los estándares del sistema educativo, entonces obligado a repetir el año anterior. Y hoy, por ejemplo, se está pensando en una posibilidad que es más integradora, es casi como cuando uno va a la facultad y cursa una materia que le quedó pendiente el año pasado, pero ya cursa materias del año siguiente, entonces es como un poquito más proceso la cuestión, ¿no? Cursar, digo, las materias en el nivel que uno, del nivel adecuado en el que uno se encuentra.
independientemente del año en el que está. Así que yo la sé verdad que es un poco difícil, pero yo creo que vamos camino al replantearnos una refuncionalización de nuestro sistema educativo, sobre todo porque pareciera que este proyecto lineal en el que se plantea, ¿no?, de primero a sexto año de primaria, de primero a sexto año de secundaria y después el salto al sistema que vos quieras, no está funcionando, pero porque no hay interconexión entre las distintas esferas que hoy vinculan al sistema educativo, entre el primario, el secundario, el terciario y el universitario. Pasa eso que estabas diciendo hoy, digo, es como tirarte la pelota de no, en la primaria no hicieron bien, no, en la secundaria no hicieron bien, y muy interesante también vincularlo a esto con el otro estudio que tiene que ver con las expectativas al futuro